Imagina ese momento en que el mundo se detiene. Pero no por el impacto del metal contra metal, sino por el silencio que sigue. Era una mañana gris en las calles de Madrid. Esas que serpentean por Chamberí con sus edificios antiguos y el tráfico eterno que parece devorar el tiempo. Yo, Elena Ruiz, iba camino al trabajo en mi viejo Seat Ibiza. Un poco más tarde de lo habitual. El cielo estaba cubierto, como si presagiara algo. Y yo ajustaba el retrovisor mientras la radio murmuraba noticias sobre la crisis económica. Desde que mi padre falleció, el silencio entre mi hermana y yo se había convertido en un abismo. Un "no hables de eso" que pesaba más que cualquier palabra. Intentaba cruzarlo, pero siempre terminaba sola. No recuerdo el estruendo del choque. Solo el tirón violento de mi cuerpo hacia un lado. Como si fuera una marioneta rota. El crujido del vidrio y luego esa quietud aterradora. Un Fiat había pasado el semáforo en rojo y embestido mi puerta del conductor. Dicen que fue instantáneo. Pero en mi mente, los segundos se arrastraron como una eternidad cargada de pena. Cuando desperté, no sabía si estaba viva o en un sueño febril. Las luces fluorescentes del Hospital Gregorio Marañón zumbaban frías y distantes. Una enfermera presionaba algo contra mi cabeza. Mi brazo izquierdo parecía de otra persona. Entumecido y extraño. Tenía sangre en la boca. Un sabor metálico que me recordaba a lágrimas olvidadas. Escuchaba fragmentos, presión baja. Hagan una tomografía. Alguien preguntó mi nombre y balbuceé, Elena Ruiz. Mi voz sonaba ajena. Rod. Necesitamos un contacto de emergencia, dijo otra voz. Dudé. Mi teléfono no estaba conmigo. No recordaba el número de mi hermana de memoria. De todos modos, probablemente no habría contestado. El único número que sabía era el de mi cuñado, Javier López. De una época en que confiaba en gente como él. Mi cuñado. Croe. Javier López. Lo anotaron. Pasaron minutos. Quizás más. Mi cabeza latía y cada respiración dolía como si tirara de un moretón en el alma. La enfermera volvió, mirándome con piedad. Respondió al mensaje. Dijo suavemente. Solo una palabra, vale. Nada más. Ni voy para allá. ¿Ni está estable? Ni siquiera un signo de interrogación. Por un segundo, creí haber oído mal. ¿Solo vale? Repetí. Asintió. Eso es todo. Quise reír. Quise llorar. Pero sobre todo me sentí vacía. Javier y yo nunca fuimos cercanos. Se casó con mi hermana justo antes de que papá enfermara. Eran esa pareja que organizaba cenas elegantes para amigos. Pero olvidaban los cumpleaños. Aún así, hubo momentos pequeños que me hicieron creer que aparecería cuando importara. Una vez me ofreció llevarme a una entrevista de trabajo cuando mi batería falló. Siempre decía, la familia se cuida mutuamente. Pero solo cuando otros escuchaban. Tal vez esa era la pista que ignoré. Pedí mi teléfono. Mis dedos temblaban mientras escribía, tuve un accidente de auto. Estoy en el Gregorio Marañón. Brazo roto. Posible conmoción. ¿Puedes venir a recogerme? Su respuesta llegó minutos después, vale. Ni uno aguanta. Solo vale. Esa palabra no solo picó. Me abrió en canal. Dicen que las crisis revelan el carácter. Yo digo que exponen lo que la gente siempre quiso ocultar. Miré la pantalla.
esperando que cambiara. No lo hizo. En esa habitación estéril llena de pitidos y el suave ir y venir de enfermeras. Sentí un cambio. No en mi cuerpo, sino en mi idea de familia. Mi contacto de emergencia me trató como una molestia. Mi hermana no llamó. Ni texto, ni mensaje. Tal vez estaba ocupada. Tal vez ni siquiera lo sabía. Pero en el fondo, sabía que lo sabía. Siempre tenía cosas más grandes que yo. Mientras yacía allí, con un brazo inmovilizado y el otro aferrando el teléfono, me di cuenta de que no había nadie más a quien llamar. Ni padres que aparecieran. Ni amigos lo suficientemente cercanos. Solo yo. Rota en más formas de las que contaba. Pero entonces surgió una claridad. Los analgésicos adormecieron el dolor físico. Pero no la verdad que se formaba dentro de mí. Miré de nuevo esa palabra vale. Y esta vez tomé una captura de pantalla. No sabía qué haría con ella aún. Pero sabía que importaba. No lloré. No me enfurecí. En cambio, sentí una certeza tranquila creciendo. Como la que sientes cuando cierras la puerta detrás de ti y decides no mirar atrás. Si no eres familia cuando estoy rota. No eres familia en absoluto. Susurré en voz alta. Mi mano se cernió sobre la lista de contactos de nuevo. Pero no llamé a Javier. Llamé a otro. Nadie vino. Las máquinas pitaban con indiferencia mecánica. Su ritmo más constante que la gente que una vez llamé familia. Me senté erguida, acunando mi brazo en un cabestrillo rígido. La cinta del suero tirando ligeramente cada vez que me movía en la silla de plástico. Aún llevaba la bata del hospital. Pero me habían trasladado de la cama al área de espera después de que las pruebas confirmaran que no sangraba internamente. «Estás estable», dijeron. Claro. Mi cuerpo quizás. La enfermera se acercó de nuevo. Su tono más suave. Como si supiera que ya no me sorprendía. Intentamos con el contacto otra vez. Aún sin respuesta. Nadie viene. Solo asentí. No había nada más que decir. Por un momento. Quise racionalizarlo. Tal vez Javier se enredó en algo. Tal vez mi hermana no vio el mensaje. Pero no. Esa respuesta de una palabra. Vale. No era confusión. Era elección. El silencio ahora parecía estratégico. Cuando me puse de pie. Nadie ofreció ayuda. No pedí. Firmé los papeles de alta con dedos temblorosos. Agradecí a la enfermera y pedí un Uber en mi teléfono. La pantalla aún estaba agrietada por el choque. Pero funcionaba lo suficiente. El Uber llegó 5 minutos después, un Toyota Prius plateado. Limpio por dentro. Oliendo ligeramente a ambientador de pino y comida rápida. El conductor era un tipo charlatán. De unos 40 y tantos. Con una placa que decía Ramón. Sonreía demasiado. Odié notarlo. ¿Estás bien?, preguntó mientras me abrochaba con dificultad. Mañana dura, dije. Mi voz sonaba ajena. Río torpemente. Bueno. Estás de pie y respirando. Ya es una victoria. No respondí. Mi mente repetía las palabras de la enfermera como líneas de una mala obra que ya había visto demasiadas veces. Mientras nos incorporábamos a la vía principal. Ramón contestó una llamada en altavoz sin avisar. Sí. Oye. Estoy con una pasajera.
Pero adelante. Una voz de mujer sonó. ¿Ligera? Casual. Estaba riendo. Está viva. Maldita sea. Eso va a complicar las cosas. Me congelé. Reconocí esa voz sin dudar. Mi espalda se enderezó. No por dolor, sino por un reconocimiento tan afilado que me cortó. Era mi hermana. Isabel. Ramón buscó el botón del altavoz. Lo siento. Pensé que era otra cosa. Lo descarté con un gesto. Mirando al frente a través del parabrisas. No dije nada. Ella no sabía que yo estaba en el coche. Lo que significaba que no hablaba conmigo. Hablaba de mí. Y había asumido. Esperado. Que no lo lograría. No solo me olvidaron en el hospital. Estaban planeando en mi ausencia. Mi cabeza se inclinó ligeramente. Pero mi rostro permaneció inexpresivo. No quedaba nada que decir. Saqué mi teléfono de la bolsa. Abrí la app de Uber y guardé el viaje. Las dashcams son comunes ahora. Si había audio, lo tendría. No por probarlo a otros, sino porque me negaba a dejar que esa frase se desvaneciera en la memoria. Está viva. Maldita sea. Eso va a complicar las cosas. El viaje se sintió más largo de lo que era. Cada calle que pasábamos guardaba recuerdos que no quería. El café que le gustaba a papá. La gasolinera donde lloré en mi coche el día que entró en cuidados paliativos. Un banco en el parque donde esperé a alguien que nunca llegó. Para cuando doblamos en mi cuadra. Ya no pensaba en hospitales ni huesos rotos. Pensaba en patrones. Todos los cumpleaños que pasaron inadvertidos. Los chats familiares a los que nunca me agregaron. El slideshow en el funeral de papá donde salí en una foto. Cortada al hombro. Me estaban borrando. No de un golpe. Sino en pedazos. Pequeños. Silenciosos pedazos. Y casi no lo noté hasta que apenas quedaba algo de mí en su versión de la historia. Cuando Ramón detuvo el coche, le agradecí en voz baja. Bajé y me quedé frente a mi edificio un segundo antes de entrar. Dentro de mi apartamento. El silencio me golpeó más fuerte que en el hospital. Me moví despacio. Dejando la bolsa en la encimera de la cocina. Encendiendo una lámpara en la esquina para evitar la luz dura del techo. Luego. Me hundí en el sofá. Revisé mensajes viejos que no había mirado en meses. Mis textos a mi hermana en Navidad pasada. ¿Quieres hacer algo tranquilo? Leído sin respuesta. La invitación de mi cumpleaños hace 2 años, cena por mi cuenta. Sin contestar. El momento en que le conté de mi ascenso. Respondió con un meme sobre vino. Todo se reproducía como un patrón que me negaba a aceptar. No me olvidaban. Me descartaban. Minimizaban todo hasta que yo misma creí que era opcional. Abrí la app de notas en mi teléfono. Título, Plan A. Y debajo. Un nombre, Patricia. No porque me debiera algo. Sino porque era la única que me miró como si aún importara. Susurré al cuarto, no fue el accidente lo que me rompió. Fue el silencio después. Cuando volví a mi apartamento. Todo parecía igual. Esa era la parte que me rompió un poco. Como el mundo seguía inalterado después de que algo dentro de mí se hubiera partido en dos. La luz del pasillo aún parpadeaba como siempre. Mi correo seguía atascado en la ranura. Basura y facturas en su mayoría. Mi salón olía ligeramente a limpiador de lavanda.
Como si me esperara de vuelta sin saber cuánto había cambiado en las últimas 6 horas. Dejé la bolsa en la encimera con mi mano buena y me senté un momento, mirando a la nada. Luego, me dirigí al armario cerca del calentador, el que no había abierto en meses. Una caja de cartón estaba empujada detrás de una cesta de lavandería vieja, marcada con rotulador negro, papá. Artículos finales. Mi hermana me había dicho que eran solo restos. Papeles. Cosas. Dijo al dejarla. Nada importante. Basura. Qué gracioso cómo la gente define el valor cuando oculta algo. La saqué. Me senté con las piernas cruzadas en la alfombra y empecé a revisarla. Sobres. Un cuaderno desgastado. Un par de postales que le envié de viajes años atrás que había guardado por alguna razón. Sonreí y luego fruncí el ceño. En el fondo, envuelto en una bolsa de supermercado amarillenta, había un marco de foto polvoriento. Uno viejo. Nuestro retrato familiar de cuando yo tenía quizás 10 años. Papá tenía su brazo alrededor de mí. Mamá parecía no estar del todo allí. Incluso entonces, mi hermana estaba al frente y centro, sonriendo como si ya planeara su escape. Cuando levanté el respaldo del marco para limpiarlo, algo se atascó. Metido detrás de la foto había un sobredoblado. Mi corazón se ralentizó. Estaba dirigido en la letra de mi padre, a mí. Si estás leyendo esto, significa que alguien no quería que lo hicieras. Mis manos temblaron. Desplegué el papel dentro. La tinta estaba ligeramente desvaída. Las esquinas crujientes. ¿Era un testamento? Un testamento manuscrito fechado 2 años antes de su muerte. En él, me dejaba la casa a mí. Sin ambigüedades. Sin propiedad compartida. Sin porcentajes. Quería que yo la tuviera por completo. Me recosté contra el sofá. El marco descansando a mi lado en el suelo como un monumento. Mi respiración se había vuelto más superficial. Más aguda. No estaba loca. No era dramática. Solo me habían cortado. Tomé una respiración profunda y me puse de pie. Hice una copia del testamento con mi escáner casero. Sellé el original en una caja ignífuga y la cerré bajo la cama. Luego, saqué mi portátil. Los registros públicos de la Comunidad de Madrid no son difíciles de acceder. Busqué la propiedad. La transferencia se había hecho solo 6 días después del funeral. Escritura cambiada. Nombre de mi hermana agregado. El mío nunca mencionado. Sin proceso judicial. Sin audiencia. Solo un barajado silencioso de papeles mientras yo aún elegía las flores para su memorial. Miré la pantalla. El diablo no viene vestido de rojo. Viene con papeles y a veces una sonrisa y un plato de paella. Agarré mi teléfono y escribí un mensaje a Javier: encontré algo de papá. Tú y mi hermana querrán hablar conmigo. Los 3 puntos aparecieron inmediatamente. Luego su respuesta: esperábamos que esto no saliera a relucir de nuevo. Ella dijo que estarías demasiado emocional para acabar. No confundido. No sorprendido. Solo confirmando lo que ahora comprendía. Lo sabían. No era un error. No era malentendido. Era un plan. La rabia no vino de golpe. Fue lenta. Medida. Como agua hirviendo. Me apoyé en la encimera, mirando por la ventana como si algo allá afuera tuviera más sentido que lo que se desplegaba en mi pecho. Todos esos años les di gracia.
Todas las excusas que inventé. Está ocupada. No lo dijo en serio. Están lidiando con mucho. Abrí la carpeta Manila donde guardaba documentos viejos de papá. Dentro había otra nota que no había notado antes. Pegada al reverso de una página con un mapa antiguo de la propiedad. Decía en su letra temblorosa, no dejes que lo reescriban. Susurré al cuarto, ya lo hicieron. Pero no por mucho tiempo. Me moví como poseída. Saqué la impresora. Cargué papel. Subí el testamento escaneado a la nube. Creé una carpeta privada. Encriptada. Luego imprimí 5 copias. 5 sobres Manila. No los firmé. No escribí nada. El contenido hablaría más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Los coloqué con cuidado en la encimera. El siguiente movimiento no sería silencio. El texto llegó un jueves por la mañana. Justo cuando recalentaba sopa sobrante y me preguntaba cuánto podría sobrevivir con cosas en lata antes de aventurarme al mundo de nuevo. Hablemos esto. Domingo a las 5. Era de mi hermana. ¿Sin contexto? Sin disculpa. Sin pista de la tormenta que sabía que yo ya enfrentaba. Lo miré un minuto entero. Luego respondí 2 palabras, iré. Porque claro que iría. Esperaban la versión de mí que se encogía cuando la llamaban dramática. La chica que se disculpaba por existir demasiado alto. La que les dejaba el asiento del conductor mientras reescribían la historia en servilletas de funeral. Pero yo había cambiado. Llegó el domingo. Vestí de negro entero. No por ellos. Sino por claridad. Me paré fuera de la casa de mi hermana unos minutos antes de las 5. Sobres Manila metidos pulcramente en mi bolso. Uno para cada persona al otro lado del salón. Habían arreglado las sillas como un tribunal. Javier se sentó con las piernas cruzadas, sorbiendo algo que parecía sospechosamente caro para un hombre que decía que apenas llegaban a fin de mes. 2 tías estaban allí. Un primo que voló para el fin de semana. Y mi hermana en el centro. Por supuesto. Siempre. Gracias por venir. Dijo. Su voz melosa pero afilada. Solo queríamos una conversación calmada. Abierta. Limpiar el aire. Javier asintió como un compinche. Sin juicios aquí. Todos queremos paz. Tomé el asiento más lejano. El más cerca de la puerta principal. Mi bolso se quedó en mi regazo. ¿Sabes? Encontré el testamento original de papá. Dije calmadamente. Ese fue mi disparo de apertura. La habitación se tensó. Una tía parpadeó demasiado rápido. El primo miró de reojo. La boca de Javier se apretó. Mi hermana solo sonrió como una anfitriona manejando a un invitado revoltoso en un brunch. Todos intentábamos hacer lo mejor para la familia. Dijo. No era personal. ¿Cambiar las escrituras 6 días después del funeral no era personal? Pregunté. Silencio. Lo intentó de nuevo, estabas de luto. Y honestamente. Has estado distante por mucho tiempo. Elena. No estábamos seguros de que quisieras la casa. Gaslighting. ¿Chispa? Humo. El gaslighting solo funciona cuando todos mantienen las luces bajas. Dije. Clavando mis ojos en los suyos. El primo habló tímidamente, pensé que Elena vivía fuera de la ciudad. No. Respondí. He vivido a 10 minutos todo este tiempo. Buen intento. Una tía tosió en su mano. Otra miró su regazo.
Entonces el momento se quebró. Bueno, dijo la tía mayor sin pensar. Ella dijo años atrás que se aseguraría de que esa casa no cayera en tus manos. Una pausa. Un silencio tan denso que presionaba mis oídos. Mi hermana no parecía hada. Parecía furiosa con la tía. No con las palabras. Javier intervino demasiado tarde, eso no es exactamente lo que se quiso decir. Yo. No esperé. Saqué los sobres de mi bolso y los distribuí uno por uno. Como cartas en un juego que ellos mismos habían iniciado. Aquí hay copias del testamento original. Léanlo. Discútanlo entre ustedes. Yo ya lo hice. La tía mayor abrió el suyo primero. Sus ojos ensanchándose como platos. El primo murmuró algo sobre abogados. Javier lo miró fijamente. Pero no lo tocó. Mi hermana lo tomó con dedos que apenas temblaban. Pero su rostro se endureció como piedra. Esto no cambia nada. Dijo. Los papeles se firman. Se sellan. Es legal. Legal no es lo mismo que justo. Respondí. Y el fraude no dura para siempre. Me puse de pie. El bolso colgando de mi hombro. No vine a pelear. Vine a recordarles que el silencio no borra la verdad. Salí sin mirar atrás. El eco de sus voces ahogadas por la puerta cerrándose. Esa noche. El dolor en mi brazo era nada comparado con la liberación que sentía. No era venganza ciega, era justicia nacida de la herida que ellos mismos habían infligido. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas y mensajes. Familiares lejanos que de repente recordaban mi existencia. No sabía nada. ¿Decían? Pensé que había renunciado. Cada excusa era un clavo más en el ataúd de su mentira. Pero yo no respondía con ira. Solo con hechos. Publiqué en un blog anónimo. No por escándalo. Sino por catarsis, la herencia que me robaron no fue solo una casa. Fue mi lugar en la familia. No nombré nombres. Pero las descripciones eran claras para quien supiera. El post se viralizó en foros locales. En redes como Twitter. Donde la gente compartía historias similares de traiciones familiares. En España, la familia es sagrada. Pero a veces es el veneno más dulce. Comentaban. Usando esa frase tan nuestra que resume el drama cotidiano. Mi herida se convertía en eco para otros. Patricia. Mi abogada amiga de la universidad. Me llamó, tenemos material para demandar. Fraude en documentos públicos. Podríamos anular la transferencia. Dudé. Pero el recuerdo de esa llamada en el Uber me empujó. Hazlo. No por mí. Sino porque el silencio ya no me protege. La invitación llegó el miércoles. Aunque no sonaba como tal. Cenamos todos el viernes en la tasquita de enfrente. Podría ser bueno aclarar el aire. Mi hermana no hacía disculpas. Las escenificaba. La tasquita era el favorito de papá, bus de cuero. Cubiertos pesados. Camareros que recordaban tu nombre y tu vino preferido. El lugar que guardaba para cumpleaños o ascensos duros. La elección no era accidental. Esto no era cena. Era una escena. Una actuación. Y esperaban que yo jugara mi viejo rol, silenciosa. Pequeña. Manejable. Llegué 2 minutos temprano. ¿Sola? Con un vestido azul marino y pendientes que se recuerdan pero no se compadecen. Ya estaban sentados. Javier me saludó con esa sonrisa de político.
La que dice nada pero muestra dientes. Mi hermana agitó la mano como si no hubiéramos hablado a través de abogados. 2 tías nuestras estaban allí. Junto con un primo que no veía desde el funeral de papá. Ese primo ni siquiera me miró cuando me senté. El camarero sirvió agua. Pedí solo limón. Sin vino. Hablamos del tiempo y el tráfico los primeros 10 minutos. Nadie mencionó la casa hasta que lo hicieron. Una tía se inclinó y dijo lo suficientemente alto para que se oyera. Aún recuerdo lo rápido que cambiaron las llaves después del servicio. Nunca vi a nadie actuar tan rápido. Mi cabeza giró despacio. ¿Qué? Río. Quizás para suavizarlo. Quizás no. Digo. Ya no las usaba. ¿Verdad? Un segundo de silencio. Luego una risita del otro extremo de la mesa. Alguien levantó su copa de vino. Miré mi servilleta intacta. Dedos apretados alrededor del agua. La casa. La que aún luchaba por recuperar. No solo eran casuales. La habían celebrado. No dije nada. Aún no. Los dejé seguir hablando. Javier intervino cuando llegaron los entrantes. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que las emociones se exaltaron. Pero hay que recordar que ladrillos y madera no son personas. La casa se convirtió en un símbolo. Eso es todo. Nadie intentaba herirte. Gracioso. Dije. Mi voz pareja. Como la gente que nunca construyó un hogar siempre es la que lo vende más rápido. Eso provocó murmullos. Mi hermana se removió en su asiento. El primo finalmente levantó la vista de su teléfono. Sentí la habitación girar. No dramáticamente. No como un drama judicial. Pero suficiente. Algunas personas ahora me miraban en vez de evitarme. Entonces mi hermana sonrió afilada como el borde de un vidrio roto y dijo, Elena siempre necesitó sentirse especial. Es su identidad entera. Honestamente. Centro de atención desde el instituto. No parpadeé. Y tú siempre necesitaste a alguien detrás para parecer alta. La mesa cayó en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos paró. Abrió la boca de nuevo. Pero nada salió. Me puse de pie. Miré cada rostro uno por uno. Gracias. Dije. Esta noche me mostraron exactamente quiénes son. Saqué un billete doblado de mi bolso. Esto cubre mi cena. Aunque no la toqué. Me giré hacia la puerta sin esperar respuesta. Elena. ¿Espera? Llamó alguien detrás. Pero no lo hice. A veces el silencio es un arma. Otras veces. Un escudo. ¿Fuera? El aire era más fresco de lo esperado. Mientras me acercaba a mi coche, oí a alguien trotar detrás. Era don Manuel. Amigo de papá de la parroquia. He callado demasiado tiempo. Dijo. Recuperando el aliento. Es hora de que escuches lo que tu padre realmente quería. Nos encontramos en el aparcamiento de un café justo al lado de la Gran Vía. El tipo de lugar donde jubilados sorben espresso o con paciencia de monjes y estudiantes teclean como si su vida dependiera de ello. La brisa llevaba olor a tostadas quemadas y eucalipto. Y entonces su voz. Baja. Ronca. Curtida como corteza vieja. Cortó todo, debería haber hablado antes. ¿Elena? Sostenía una carpeta manila contra su pecho como si pudiera escapar si no la apretaba. Eras la única que mencionaba cuando se trataba de esa casa.
Ni una vez dijo el nombre de tu hermana en ese contexto. Me lo dijo claro como el agua, Elena la recibe. Sin discusión. No interrumpí. Dejé que sus palabras se asentaran entre nosotros como hojas cayendo en la acera. Me quedé callado pensando que era asunto familiar. Ese fue mi error. Me entregó la carpeta y la abrí allí mismo junto a su viejo Volkswagen. Dentro había una copia escaneada de un documento. Una transferencia de propiedad. Fechada 4 días después del funeral de mi padre. El problema, había muerto 6 días antes. Miré la fecha. La firma temblorosa. Luego saqué mi teléfono y mostré el original de la declaración de impuestos que había guardado. Su firma real. Firme. Consistente. Esta era una burla. Nunca fue paranoia. Murmuré más para mí que para Manuel. Era hecho. Asintió solemnemente. Me palmeó el hombro una vez y subió a su coche. Sin despedidas largas. Solo la entrega de una verdad que esperaba ser dicha. Cuando volví al apartamento. Mi teléfono vibró. Buzón de voz de la prima de mamá. Carmen. La que se mudó a Galicia años atrás y nunca tomó partido en nada. Acabo de leer el post del blog. Dijo su voz. No tenía idea. Nos dijeron a todos que te alejaste. Que no querías nada con la familia. Lo siento. Elena. Debería haberte preguntado directamente. Si necesitas que diga algo públicamente. Lo haré. Me senté con eso un rato. No solo habían robado una casa. Habían reescrito mi historia capítulo por capítulo. Elena era demasiado emocional. Elena se distanció. Elena no era estable para manejar propiedad. Elena era un problema. Podía sentir cada mentira pelándose en tiempo real. Una por una. Palabra por palabra. Y cada vez que alguien llamaba o escribía o mensajeaba con un ahora entiendo. Cosía algo de vuelta que pensé desechó para siempre. En algún momento esa tarde. Un mensaje de mi antigua profesora de secundaria. Siempre me pregunté por qué no vi tu nombre en los registros de voluntarios del centro comunitario después de que tu padre falleciera. Ahora sé que no fuiste tú quien se alejó. Otro pitido. Esta vez de alguien que apenas recordaba. Mi antigua instructora de piano, tu historia está llegando a la gente. Elena. No pares. Y luego la frase que dio vueltas en mi cabeza toda la tarde mientras me sentaba en el suelo. Espalda contra el sofá. Papeles esparcidos como un tableau judicial, la verdad es como el sol. Tarda. Pero encuentra cada rincón. Miré el montón, la falsificación. La escritura con sello temporal. La nota de Manuel. El buzón de voz de Carmen ahora guardado en 3 formatos. Mi teléfono se iluminó. Patricia, estamos listas para presentar. Ni parpadeé. Ya sabía mi respuesta, quémalo en el registro. Entré al juzgado justo después de las 8:30 de la mañana. El aire aún era fresco de la noche anterior. Pero dentro del edificio todo sentía artificialmente estéril. Paredes beiges. Fluorescentes zumbando. Voces mantenidas en volumen judicial. Patricia caminaba a mi lado. Sus tacones repicando con firmeza. Un tamborileo quieto de preparación. No estaba nerviosa. No realmente. Los nervios se habían quemado semanas atrás. Lo que llevaba ahora era algo más frío. Más enfocado. Como una hoja quieta. Esperaban silencio. Pensé mientras escaneaba la sala. Pero traje un equipo de sonido. Mi hermana se sentó 2 filas adelante.
Javier a su lado. Ambos vestidos como si creyeran que el juez calificaría por apariencia. Su abogado parecía salido de un anuncio. Traje a medida. Dientes blancos. Empatía performativa. Tomamos nuestro lugar. La audiencia no fue larga. No necesitaba serlo. Patricia abrió con el testamento. Luego vinieron las cartas. Los recibos. Las grabaciones de voz y finalmente el vídeo. Pasó el pendrive al secretario, quien lo cargó sin comentario. La pantalla cobró vida. Mi padre. Sosteniendo una taza de café. Caminando a mi lado en el jardín trasero. Éramos más jóvenes. 2 años quizás. Su voz resonó en la sala, un día. Esto será tuyo. Siempre ha sido para ti. Hubo un cambio en la sala. Jadeos audibles. Alguien tosiendo ahogado. El juez se inclinó adelante. Patricia se giró ligeramente para mirar a Javier, cuyo rostro se había descolorido. Mi hermana no parpadeó. Pero sus nudillos se apretaron en el borde de la mesa como aferrándose a lo poco de guión que le quedaba. Entonces, algo que nadie esperaba. Una mujer se puso de pie al fondo. Disculpe. Su señoría. Dijo. El juez alzó una ceja. Soy Eva Mendoza. Vecina del señor Ruiz por 12 años. No fue citada como testigo. Pero me gustaría hablar si se permite. El juez asintió lento, proceda brevemente. Dio un paso adelante. Manos entrelazadas. Voz firme, el señor Ruiz me dijo al menos media docena de veces que dejaba la casa a Elena. Dijo que los otros solo la venderían. No confiaba en nadie más para preservarla. Eso fue todo. Simple pero sísmico. El abogado de Javier intentó objetar, murmurando algo sobre testimonio espontáneo y Girsa. Pero el juez lo descartó. Tenemos razones sustanciales para creer que el testamento fue evadido por fraude. Dijo. Luego miró directamente a mi hermana. Y hay evidencia creciente de manipulación coordinada de documentación de propiedad. Este tribunal emite una orden de restricción contra la venta o modificación de la propiedad hasta revisión civil, completa y auditoría. No sonreí. No hubo momento de puño alzado. Solo exhalé. Porque eso no era victoria. Era reconocimiento. Al salir a la luz cegadora de Madrid. Patricia tocó mi codo gently. Lo hiciste bien. No flincheaste. No respondí. No necesitaba. A mitad del garaje. Mi teléfono vibró. Un texto de ella. Solo una palabra, ¿por qué? Lo miré. Luego escribí, porque él me pidió no dejar que lo reescribieran. Y envié. Llamó a la puerta justo después de las 4. ¿Sin texto? Sin llamada. Solo el sonido de nudillos contra mi puerta principal como si nada se hubiera quemado entre nosotras. No respondí de inmediato. Me quedé detrás de la puerta, mirando su silueta distorsionada a través del vidrio esmerilado. Respirando lenta y quieta como esperando que pasara una tormenta. Pero no pasó. Solo se quedó allí. Cuando finalmente abrí. No habló. No al principio. Parecía más delgada. Menos pulida de lo usual. Su maquillaje era mínimo. Como si quisiera aparentar suavidad. Pero la dureza alrededor de sus ojos la delataba. ¿Puedo entrar? Preguntó. Dudé. Luego me aparté. Nos sentamos una frente a la otra en el salón. Ella en el borde del sofá.
Yo en el sillón que papá llamaba su sitio cuando visitaba. La habitación se sentía más pequeña con ella dentro. Como si los años entre nosotras se hubieran asentado en las paredes y ahora nos observaran. Cruzó las manos, nada de esto necesitaba hacerse público. Parpadeé, no se hizo público. Se hizo verdadero. Podríamos haberlo resuelto. Incliné la cabeza, no. No querías resolverlo. Querías que desapareciera en silencio. Se encogió. Pero no lo negó. No sabía que Javier falsificara nada. Dijo. Nunca dije que lo hizo solo. Su voz se quebró, no intentaba quitarte algo. Tampoco intentabas dar nada. Nos sentamos en ese silencio espeso. Ofe. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero los míos no. Ya no. Ya perdiste la casa. Dije. Voz calmada. Lo que temes es perder tu versión de la historia. Cubrió su rostro con las manos. Me puse de pie. Fui al cajón del pasillo y volví con algo que había guardado para este momento exacto. Una foto de papá y yo en el jardín. Ambos sonriendo. Tierra en nuestros guantes. Orgullo en sus ojos. Había escrito algo al reverso con letra pulcra, este fue el día que me eligió. Se lo entregué. Lo miró por mucho tiempo. No voy a seguir peleando contigo. Dije. Pero tampoco te seguiré más. No puedes llevarme a un lugar donde nunca quisiste ir tú misma. No dijo nada. Solo asintió. Labios presionados en una línea. Cuando se fue. No la acompañé a la puerta. Necesitaba aire. Agarré mis llaves y salí a caminar. Sin destino. Solo movimiento. Las calles de mi barrio guardaban ecos de otra vida. Dibujos de tiza en aceras. El coche de papá aparcado a la sombra. El carrito rojo que arrastraba en compras. Esas cosas se habían ido. Pero no borradas. El sol se hundió bajo. Proyectando sombras largas en céspedes y vallas. Terminé en el parque cerca de nuestra vieja escuela. El banco bajo el gran roble aún estaba allí. Me senté. Exhalé y dejé que el peso rodara de mis hombros. Soltar no viene con celebración. Viene con silencio. Con espacio. Con la realización de que incluso cuando pierdes gente, puedes reclamar tu ser. A veces hay que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces. Mientras el cielo se volvía lavanda. Mi teléfono sonó. Patricia, solo chequeando. Todo avanza como esperado. No más sorpresas. ¿Bien? Estás en terreno sólido ahora. ¿Elena? Cerré los ojos y asentí. Aunque no podía verme, lo sé. Caminé a casa despacio y para cuando llegué. La luz del porche se había encendido. Había una notificación de email esperándome. Asunto, la mujer que luchó en silencio. El artículo comunitario había sido republicado. Esta vez en un sitio nacional de interés humano. No cliqué el enlace. No aún. Porque sabía qué decía. Lo viví. El fallo llegó justo después de las 10 de la mañana. Un miércoles. Me senté en la segunda fila del juzgado. Manos cruzadas en el regazo. Escuchando mientras el juez leía la conclusión como si fuera solo otro ítem en una lista burocrática. Escritura fraudulenta anulada. Derechos de propiedad reinstaurados. Penalidades civiles impuestas a mi hermana y Javier. Registros judiciales sellados a mi favor. No hubo jadeo dramático. No confeti de vindicación. Solo quietud.
Al salir, Patricia se inclinó. Ganaste. Sonríe. ¿Elena? Pero no lo hice. Porque esto no era sobre venganza. Nunca lo fue. Era sobre la verdad siendo más fuerte que una firma. 3 días después, firmé la casa a una ONG de vivienda transicional. Madres solteras. Mujeres empezando de nuevo. Mujeres a las que sus familias dijeron que eran demasiado o demasiado poco. Me senté con su directora en una habitación soleada y pasé la escritura firmada por la mesa. Si solo me sirviera a mí. Dije. Aún sería su casa. Ahora pertenece a algo más grande. La directora pareció atónita. ¿Estás segura? Absolutamente. Mi bandeja de entrada empezó a llenarse antes de que la tinta secara. Las noticias locales recogieron la historia. Luego lo local se volvió nacional. Hija desheredada gana batalla legal. Dona hogar a mujeres reconstruyendo vidas. Los comentarios llegaron en masa. Algunos me alabaron como santa. Otros cuestionaron mi cordura. Pero nada importaba. Mi hermana envió un email final. Espero que seas feliz. No leí el resto. Solo lo borré. Sin rabia. Sin emoción. Solo cierre. Una semana después. Visité la tumba de papá por primera vez desde el veredicto. No llevé nada. Solo me paré allí en zapatillas y chaqueta vaquera. Manos en bolsillos. Y allí estaba. Una línea nueva grabada bajo su nombre. Fechas. Su vieja insignia de la Guardia Civil. La única que siguió volviendo. No lo había pedido. Patricia lo había hecho en silencio. Respetuosamente. Usando fondos de la Orden de Restitución Judicial. Sin fanfarria. Solo verdad. Permanente. Tallada e imposible de revisar. No lloré. No toqué la piedra. Solo susurré, cumplí mi promesa. Papá. Luego me giré y caminé. No con arrepentimiento. Sino con liberación. Sin mirar atrás. Pasé las semanas siguientes terminando proyectos que había dejado atrás. Limpiando el apartamento. Donando libros. Ordenando archivos. Viviendo. Luego una mañana. Un paquete llegó a mi puerta. Sin remitente. Solo una caja marrón pequeña envuelta en papel craft. Dentro había un álbum de fotos. En la cubierta, grabado en letras doradas simples, la casa que me crió. Lo abrí con cuidado. Páginas de fotos. Niños jugando en el jardín. Una mujer con 2 niños pintando una pared juntos. Una adolescente arreglando el buzón con cinta adhesiva y orgullo. El columpio del porche ahora sosteniendo a una familia de 4. Sonriendo. Presioné mi palma gently contra la página. No perdí un hogar. Encontré muchos.